Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Álvarez Bertrán, soy letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues desearía agradecer la oportunidad que me brinda aquí el profesor Ignacio Fernández Arasola de poder presentar esta ponencia en el seno de la Cátedra de Historia Constitucional Martínez Marina. Como pueden ver en pantalla, el objeto, en este caso de mi ponencia, versa fundamentalmente sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero ajustado a un momento cronológico, diríamos, muy concreto, que sería el primer bienio de la Segunda República y con unas cuestiones a tratar también muy específicas como son tanto el control constitucional, por un lado, como la garantía de derechos, por el otro lado. Unas precisiones inicialmente desde el punto de vista de los contenidos, unas precisiones metodológicas a modo introductorio, es que siempre hemos decidido tratar los dos aspectos, tanto el relativo al órgano de control como al órgano de defensa de los derechos, partiendo de un estudio desde el plano de las ideas y desde el plano normativo. En el ámbito en concreto del órgano de control, desde la perspectiva del plano de las ideas, podríamos decir que vamos a analizar básicamente lo que sería la idea de la garantía política versus la garantía jurisdiccional en el seno de los debates de la Constitución republicana y de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. En cuanto al plano normativo dentro del órgano de control, analizaremos a nivel constitucional, legal y reglamentario lo que serían la composición y las competencias del tribunal. Trasladando esta misma metodología al ámbito del Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de defensa de los derechos, diríamos que desde la perspectiva del plano de las ideas trataríamos la concepción de los derechos fundamentales viendo la influencia que ha tenido la doctrina sobre los redactores de la Constitución del año 1931 y en el ámbito normativo veremos la normativa constitucional, legal y reglamentaria que tuvo incidencia sobre los derechos fundamentales para ver lo que es la regulación específica del recurso a amparo. Todo esto siempre ciñéndonos a esa peculiaridad del plano temporal, y es decir, que nos ceñimos a el espacio temporal 1931 y 1933. Y esto tiene muchísima importancia precisamente por el hecho de que no vamos a poder tratar el plano institucional, es decir, nos vamos a limitar exclusivamente a un análisis del apartado teórico de la elaboración de ese Tribunal de Garantías Constitucionales, porque no debemos de perder la perspectiva de que la puesta en práctica del tribunal a través ya sea de la composición, ya sea de la primera sentencia, empieza a partir ya del segundo bienio republicano. Es decir, la primera sentencia es de 11 de abril de 1934, la cuestión de competencia legislativa relativa a la ley catalana del año 1934 sobre contratos de cultivo y, por lo tanto, pues esto no va a entrar ya dentro de nuestra exposición. Bien, dicho lo anterior, vamos a abordar lo que sería el Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de control. Y lo primero que tenemos que señalar es la dicotomía entre un modelo político y un modelo constitucional, jurisdiccional. El modelo teórico de defensa de la Constitución en España estuvo claramente influido por la visión de la Europa de entreguerras a través de las constituciones tanto de Weimar de 1919 como austriaca de 1920, la checoslovaca de 1920, incluso la mexicana del año 1917, y podemos preguntarnos precisamente por qué todavía podía existir algún tipo de polémica que nos llevara a hablar de unos partidarios de un modelo político y unos partidarios de un modelo jurisdiccional. No debemos de olvidar que la Constitución no es norma jurídica suprema como tal hasta la Constitución de 1931. Y esto tiene probablemente un protagonismo muy importante dentro de la polémica que ahora mismo vamos a describir. En el ámbito del debate constitucional que se desarrolla respecto del título noveno entre el 25 y el 27 de noviembre de 1931, vemos una evolución en esa polémica de modelo jurisdiccional o modelo político desde el anteproyecto hasta el texto definitivo de la Constitución republicana. En el anteproyecto se habla de Tribunal de Justicia Constitucional, esa es la denominación que se le otorga, pero no deja de ser llamativo que sí partimos ya de un control propiamente jurisdiccional, es decir, un modelo jurisdiccional del control en el cual el tribunal tiene una competencia sobre el control jurisdiccional de las leyes y con una posibilidad tanto de impugnación directa como de impugnación directa de las mismas. Si bien nada se dice respecto de los efectos que pudiera tener la declaración de inconstitucionalidad. En el tránsito hacia el proyecto, la peculiaridad en este caso
es que va a desaparecer como tal el control de constitucionalidad de las leyes como objeto específico del tribunal. Y aquí, en este ámbito del proyecto, es donde vamos a poder registrar distintas tendencias. Vamos a ver partidarios de un modelo de garantía política, de un modelo de garantía jurisdiccional con influencia norteamericana o de un modelo de garantía jurisdiccional con influencia austríaca. Entre los partidarios del modelo de garantía política estarían las enmiendas elaboradas tanto por Sirao como Franco López, que básicamente, ¿qué es lo que preconizan? Bueno, pues preconizan el intento de la resurrección de un Senado que ya inicialmente había sido descartado en sustitución del Tribunal de Garantías Constitucionales o bien la sustitución de ese tribunal por unos órganos de carácter consultivo materializados en esas figuras del Consejo de la República o del Consejo Nacional. Por otra parte, también existían partidarios de un modelo de garantía jurisdiccional con influencia norteamericana. En este caso sería Antonio Royo Villanova el mayor partidario. Este preconizaba un control difuso de constitucionalidad por parte de los tribunales ordinarios que iban a poder inaplicar, según su teoría, las leyes que considerasen contrarias a la Constitución. En cierto modo, esto no dejaba de ser un remedio del proyecto de Constitución de la Primera República de 1873, que ya registraba un planteamiento bastante similar. Y también tendríamos partidarios de un modelo de garantía jurisdiccional de influencia austríaca que a la postre sería, en cierto modo, el modelo vencedor. Sería el dictamen de la Comisión que se traslada definitivamente a la Constitución republicana en su redacción definitiva, hablando ya de un tribunal de garantías jurisdiccionales que iba a tener competencia para declarar la inconstitucionalidad de las normas y la expulsión de estas normas del ordenamiento jurídico. Pero ciertamente podríamos decir que en principio, ese debate se traslada también a la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Aquí ya descartamos los partidarios del modelo de garantía política y digamos que la dicotomía se plantea entre los partidarios de un modelo de garantía jurisdiccional con influencia norteamericana y los de influencia austriaca. Los de influencia norteamericana, en una reflexión muy interesante llevada a cabo específicamente por parte de Miguel Cuevas, lo que viene a plantear es que solo las leyes de las regiones autónomas que fueran declaradas inconstitucionales pudieran ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Esto lo recoge también Sánchez Román y entiende que esto se debería de extender también a las leyes del Estado y, en principio, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, según su teoría, deberían de ser efectos interpartes y nunca efectos erga omnes. Todo esto lo aproxima, lógicamente, a la influencia norteamericana. Frente a esta postura, tendríamos la tradicional de modelo de garantía jurisdiccional con influencia austríaca, que sería la postre, como decíamos, bueno, pues la preponderante, defendida por Recasens Sitges, por Jiménez de Asúa y por Elola, y se defiende esa posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma por parte del tribunal y la expulsión del ordenamiento jurídico de las mismas. Bien, ¿cuál es el resumen de todo esto? El resumen es que nos encontramos ante un modelo claramente errático, en el cual, bueno, pues se dieron toda una serie de momentos críticos muy interesantes. En primer lugar, un primer momento crítico que denota la posibilidad de retorno hacia un modelo de garantía política sería el tránsito del anteproyecto de la Constitución republicana al proyecto, en concreto encarnado en el artículo 118 del proyecto. En ese 118 se suprime de las competencias del tribunal la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Se sustituye esta por una mera denuncia mediante informe al presidente de la República. Un segundo momento crítico lo tendríamos en la intervención de Javier Elola en ese debate de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Curiosamente, Javier Elola, uno de los juristas que eran mayores defensores, digamos, del protagonismo de un modelo propiamente jurisdiccional, llega a decir que la función de determinar la inconstitucionalidad de la norma era una función más política que jurídica. Bueno, no deja de ser, digamos, una especie de mala digestión de la obra de Carl Schmitt, ¿no? Y luego tendríamos también un tercer momento crítico que se manifiesta en el debate sobre la disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, que ¿qué hacía esta disposición? Vedaba el control de constitucionalidad sobre las leyes aprobadas entre diciembre de 1931 y junio de 1933. Si esto lo combinamos también con la intervención o manifestación efectuada por parte del entonces ministro de Fomento, don Álvaro de Albornoz, que sería la postre primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, en el que afirmaba que la defensa de la Constitución es una función política y no una función jurisdiccional, podemos ver claramente que estamos ante unos claros momentos erráticos en los que pudo, digamos, variar el signo del modelo a seguir.
¿Cuál sería la concreción normativa del modelo, estudiando el Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano estrictamente de control? Bueno, pues en primer lugar vamos a estudiar la composición del tribunal y en segundo lugar, bueno, pues vamos a ver competencias de control. La composición del tribunal, la composición es acorde con el artículo 122 de la Constitución republicana, en principio un presidente designado por el Congreso y vamos a tener como vocales natos el presidente tanto del Tribunal de Cuentas como del alto órgano consultivo de la República y una serie de vocales electivos, 2 diputados elegidos por el propio Congreso, un representante por cada una de las distintas regiones autónomas, hasta un total de 15, 2 representantes de los colegios de abogados y 4 profesores de Derecho designados por las facultades. En principio, la composición se cerraba dentro de la Constitución republicana, si bien, hombre, la remisión a la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales permitía, en cierto modo, hacer una serie de modificaciones o por lo menos concreciones respecto al modo de elección de los vocales. Nos interesa estudiar la posible vinculación entre la composición y la posible politización de las decisiones adoptadas por el tribunal. Y para esto, digamos que debemos de partir de un hecho y debemos de ver si de ese hecho se puede extraer una consecuencia determinada. El hecho es que en la composición del tribunal primó claramente el componente político por encima del técnico. Yo creo que eso es un hecho innegable. ¿Y dónde se puede observar? Pues se puede observar en el progresivo decaimiento desde la regulación en la Constitución hasta la regulación en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías de la exigencia de una formación jurídica de sus miembros. No debemos de olvidar que el artículo 101 del anteproyecto hacía presidente del tribunal al presidente del Tribunal Supremo, incluía como vocales natos a 2 magistrados del Tribunal Supremo, esto desaparece en la Constitución republicana, y que en el artículo 6 del anteproyecto de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales se exigía la condición de licenciado en Derecho de todos los vocales electivos. Esto desaparece también en la redacción final de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Con lo cual hay un decaimiento claro en esa exigencia de formación jurídica de los miembros. Incluso en cuanto al procedimiento de elección de los miembros, digamos que aquellos vocales que tenían obligatoriamente una formación jurídica, como en el caso, por ejemplo, de los 2 representantes de los colegios de abogados, curiosamente, no fue dicha formación la que condicionó de alguna manera su elección. ¿Debemos extraer como consecuencia de esa composición necesariamente que las decisiones del tribunal iban a estar condicionadas por un sesgo claramente político? A mi modo de entender, la respuesta sería negativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las sentencias, con independencia de que existan unos vocales titulares del tribunal, obviamente en la redacción de esas sentencias hay una labor muy importante por la estructura funcionarial que fue asumida en cuanto a la estructura del personal del propio tribunal. No debemos de olvidar que la Secretaría del Tribunal de Garantías Constitucionales, a través de 3 figuras muy importantes como el secretario general, los secretarios de sección y los oficiales letrados, tuvieron competencias muy claras a los efectos de participar en la redacción de las sentencias. Y estas personas tenían una capacitación jurídica muy elevada. En segundo lugar, no en todo el ejercicio de competencias por parte del tribunal intervenía la misma composición del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del pleno del tribunal que hablar del que resolvía los recursos de amparo, que era una sala de amparo. Por ejemplo, en esa sala de amparo era mayoritaria, 3 frente a 2, la composición de miembros que tenían una capacitación jurídica con respecto a los que no la tenían. Con lo cual, una segunda razón para rechazar esa consecuencia. Y la tercera, que no deja de tener también bastante importancia y que viene marcada por ese guión cronológico que nosotros nos hemos impuesto a la hora de realizar esta ponencia, que es el primer bienio de la Segunda República, diremos que para poder pronunciarse sobre una presunta politización de una labor de un tribunal de garantías no basta con el dato a priorístico de una composición, sino que es indispensable llegar a conocer lo que sería la jurisprudencia del mismo, y eso evidentemente no es algo que vayamos a analizar aquí. Bien, siguiendo con el ámbito de las competencias de control, diríamos que en el ámbito competencial del Tribunal de Garantías, abarcado por el artículo 121 de la Constitución republicana, podemos hallar hasta 3 tipos de recursos vinculados a estas competencias de control. El recurso de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia legislativa y luego la consulta de constitucionalidad. De los mismos vamos a empezar tratando algunos aspectos que nos resultan interesantes con respecto del recurso de inconstitucionalidad. En cuanto a la regulación de ese recurso de inconstitucionalidad, estaría a nivel constitucional en el artículo 121A de la Constitución republicana, con la peculiaridad, como decíamos anteriormente, de la desaparición durante el proyecto de esa competencia de control de constitucionalidad de las leyes, y a nivel legal en el título 3º de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías.
Desde el punto de vista del ámbito objetivo, ¿qué nos interesa o qué resulta francamente interesante de ese recurso de inconstitucionalidad? En primer lugar, ¿qué normas podían ser objeto de ese control de constitucionalidad? Bueno, pues esto fue evolucionando. En la Constitución republicana, en el anteproyecto, se contemplaban las leyes y los decretos leyes. Finalmente, en el texto definitivo, quedan solamente las leyes. Pero luego, cuando esto evoluciona hacia la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, digamos que se concreta ya el objeto sobre tanto las leyes de la República como las leyes de las regiones e igualmente los decretos del artículo 61 y del 80, es decir, incluía la legislación delegada e incluía también igualmente la legislación de urgencia. Otro aspecto interesante sería el parámetro que se utiliza para medir la constitucionalidad de las leyes. En principio, es interesante a estos efectos que distingamos entre lo que es la inconstitucionalidad material y formal. La inconstitucionalidad material era una inconstitucionalidad por infracción de preceptos constitucionales que llevaba necesariamente aparejados unos efectos interpartes y unos efectos pro praetérito, es decir, retroactivos. La inconstitucionalidad formal era aquella que se producía por no haber sido votada o promulgada la norma en la forma que estaba prescrita por la Constitución republicana. Y en principio los efectos que se le anudaban eran diferentes, es decir, eran efectos erga omnes, ejercitables contra todos, y eran efectos pro futuro, es decir, desde el momento de publicación de esa sentencia que expulsaba la norma del ordenamiento jurídico. Un segundo interrogante sobre el parámetro es, ¿podían utilizarse los principios constitucionales del artículo 1 y 2 de la Constitución republicana como parámetro de constitucionalidad? Se contempló en el anteproyecto, pero finalmente en la redacción definitiva de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías quedó rechazada esta determinada opción. Y en cuanto a los estatutos de autonomía de las regiones autónomas, se consideró que sí que se podían introducir como parámetros siempre y cuando se utilizaran para examinar la constitucionalidad de las leyes de las regiones autónomas. Otro ámbito también que debemos de resaltar es el ámbito subjetivo. Y dentro del ámbito subjetivo, descartando, bueno, pues que hablemos nada de la legitimación pasiva, que no es especialmente interesante, sí es interesante ver quiénes están legitimados activamente para la interposición del recurso. En principio siempre partimos de la misma idea. El artículo 123 de la Constitución republicana no distingue, es decir, hay una indeterminación respecto a los procedimientos concretos. Todos los sujetos legitimados pueden ejercitar todos los tipos de recursos. Tenemos que acudir, por lo tanto, a la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, en concreto los artículos 27 y 30 a 33 de la misma, para poder ver quiénes pueden y quiénes no pueden ejercitar ese recurso. Van a poder ejercitar el recurso, en principio, el Ministerio Fiscal, al cual le llamaríamos propiamente recurso de inconstitucionalidad, los jueces, al cual se le llamaría, en cierto modo, una consulta de constitucionalidad, la del artículo 100 de la Constitución republicana, e igualmente los particulares interesados, que sería una excepción de inconstitucionalidad. Esto, además, tiene importancia precisamente porque se da en el seno de un procedimiento civil o criminal, es decir, es un procedimiento incidental, no es una revisión en abstracto, por así decirlo, de la norma. De la legitimación podemos deducir que se termina con la idea de Valbontín de la acción popular, la posibilidad de una acción popular, y además que se generalizaba la idea de una excepción o incidente, es decir, aproximando al modelo norteamericano de tribunal, y que se convertía, por lo tanto, la acción directa frente a la norma como algo de carácter totalmente excepcional, es decir, lo propio de un modelo austriaco. Para finalizar con el recurso de inconstitucionalidad, decir que desde el punto de vista del ámbito procedimental nos llama muchísimo, poderosamente la atención el papel del Tribunal Supremo como filtro previo a la interposición del recurso a la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Por qué decimos filtro previo? Porque era requisito indispensable que el Tribunal Constitucional efectuara un dictamen previo a acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales. Y en el caso de que el dictamen fuera negativo, había que prestar una fianza o una caución bastante disuasoria, por así decirlo. El siguiente punto de recurso bueno, para competencias de control es el propio de las cuestiones de competencia legislativa. En cuanto a regulación, pues obviamente la Constitucional 121C de la Constitución Republicana, la legal, capítulo primero, el título quinto de la ley, y ¿qué implicaba una cuestión de competencia legislativa? Pues legislar sobre materias ajenas a tu competencia como ente territorial. Sí me interesa resaltar algunos aspectos desde el punto de vista del ámbito objetivo. En primer lugar, no debemos de olvidar que esto, las cuestiones de competencia legislativa tienen una conexión muy clara con el recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo son recursos de inconstitucionalidad competencial a añadir a las tipologías de inconstitucionalidad formal o inconstitucionalidad material que veíamos anteriormente en el caso del recurso. Desde el punto de vista del objeto, se produce una evolución desde el anteproyecto de la Ley Orgánica del Tribunal a la redacción definitiva de esa ley orgánica. En el anteproyecto se contemplaban tanto las leyes como los proyectos de ley como disposiciones legislativas. En la redacción definitiva se
concentra única y exclusivamente sobre leyes que ya hubieran sido promulgadas. Y en cuanto al parámetro de control para analizar la invasión competencial, diríamos que en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías hay un silencio, con lo cual tenemos que acudir a la jurisprudencia para ver qué normas se utilizan como parámetro. Si la invasión competencial se produce por ley estatal, únicamente sería la Constitución republicana el parámetro. Si la invasión competencial se produce por una ley de una región autónoma, el parámetro sería la Constitución republicana en combinación, en todo caso, con el estatuto. Desde un punto de vista subjetivo, ¿qué nos interesa analizar? La legitimación activa para la interposición de la cuestión de constitucionalidad. Volvemos al mismo supuesto del caso del recurso de inconstitucionalidad. En la Constitución republicana, indeterminación absoluta. En el 123, todos los sujetos pueden interponer todo tipo de recursos. Tenemos que ir al 55 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías para ver quiénes estarían verdaderamente legitimados desde un punto de vista activo. Y lo anuda a la idea del poder ejecutivo, es decir, el gobierno de la República o bien el ejecutivo de una región autónoma serían los legitimados, y también establece una posibilidad, que es que el legislativo inste al ejecutivo a interponerlo. No dice nada en el caso de una negativa por parte de este. Desde el punto de vista procedimental, ¿qué es lo que nos ha parecido interesante? Bueno, pues que a diferencia del recurso de inconstitucionalidad, aquí sí hay un plazo condicionante que se posibilita para la interposición de la cuestión de competencia legislativa, que es respetar un plazo de 20 días, cosa que no existe en el caso del recurso de inconstitucionalidad. Bien, para terminar con el órgano de control, decir que es interesante saber diferenciar los efectos de las sentencias, y por eso he hecho este pequeño esquema que nos establece paralelamente los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de competencia legislativa desde el punto de vista de los efectos de sus sentencias. En el caso del recurso de inconstitucionalidad, diferenciando entre que hablemos de una inconstitucionalidad material, recordemos, por infracción de preceptos constitucionales, los efectos serían interpartes y serían pro praeteritos, mientras que por el contrario, si la inconstitucionalidad es formal, es decir, porque la ley no ha sido votada o promulgada en la fórmula prescrita por parte de la Constitución, en principio los efectos ya pasarían a ser efectos erga omnes y efectos pro futuro, es decir, desde el momento de la publicación. En las cuestiones de competencia legislativa, digamos que el límite lo marca el que la inconstitucionalidad se declare de una ley estatal o de una ley de una región autónoma. En el caso de una ley estatal, se produciría la inaplicación dentro del ámbito territorial de la región afectada y, en principio, los efectos serían interpartes y serían pro futuro. Mientras que en el caso de que habláramos de una inconstitucionalidad de una ley de la región autónoma, aquí la expulsarían del ordenamiento jurídico y los efectos serían efectos erga omnes y efectos pro praetéritos, es decir, efectos de carácter retroactivo. Bien, adoptada esta visión del tribunal como órgano de control, vamos ahora a centrarnos en el Tribunal de Garantías como órgano específico de garantía de los derechos. Y para ello vamos a repasar un poco cuál fue la concepción de los derechos fundamentales. La concepción de los derechos fundamentales parte de analizar la procedencia de cuáles fueron las ideas que se reflejaron en los debates de la Constitución republicana por parte de los participantes de las mismas. Y si acudimos a las citas parlamentarias, podremos observar como idea general un predominio de las influencias tanto germánicas como francesas. Es decir, de Alemania hemos visto citas de Hans Kelsen por parte de Rollo Villanova o citas de Carl Schmitt por parte de Elola. De Francia hemos visto citas de Barthélemy, por ejemplo, por Clara Campoamor, o de Ademares Main por parte del propio Javier Elola. Sorprende la ausencia de citas tanto de representantes doctrinales ingleses como representantes norteamericanos e incluso de representantes italianos. En esta regulación constitucional de los derechos no podríamos ignorar que el modelo de derechos tiene una conexión directa con el contexto histórico-económico, es decir, la superación del modelo liberal, de ese modelo del binomio del liberty and property, y el surgimiento de una preocupación por parte de la cuestión social, que ya era un surgimiento que provenía de finales del siglo XIX y de principios del XX, encarnado en movimientos como el krausismo, en el propio Grupo de Oviedo, y por lo tanto en el nacimiento de un derecho social que fuerza a la constitucionalización de los derechos sociales, tomando a la Constitución de Weimar de 1919 como modelo para ello. ¿Qué derechos se reconocieron en la Constitución Republicana de 1931? Bueno, pues básicamente tendríamos que irnos al título tercero de esta Constitución y hablaríamos de un total de 26 artículos. Por un lado, el capítulo primero del título tercero serían las garantías individuales y políticas, y por otro lado, en el capítulo segundo tendríamos familia, economía y cultura.
Comenzando por los derechos individuales, capítulo primero del título tercero, las que llaman garantías individuales dentro de la Constitución republicana. En principio, nos interesa saber cuáles fueron los derechos que en cierto modo se mantuvieron y cuáles fueron algunas de las novedades que se trajo con la redacción de la Constitución republicana. Se mantuvieron básicamente las tradicionales libertades de signo liberal, ese binomio de liberty and property, aunque como luego veremos, en el caso de la propiedad sí que hay importantes matices vinculadas a la función social de la misma. Como novedades más destacadas desde el punto de vista de los derechos individuales, vemos que se produce una exacerbación del protagonismo del principio de igualdad del artículo 25, que de alguna manera vino a vertebrar todos los demás derechos. Diríamos que ese nacimiento incipiente de un Estado social de derecho provocaba la transformación de lo que sería la igualdad formal, la propia de un Estado liberal, en una igualdad real, la propia o característica del Estado social. Y por lo tanto, se introduce una discriminación, mejor dicho, una prohibición de una discriminación por razones de ideas políticas y religiosas, por razones de sexo, por razones de filiación, todo ello vinculado a ese principio de igualdad. Se produce también un nuevo enfoque en el tratamiento de la libertad religiosa, tanto desde el punto de vista asociativo en el artículo 26 como desde el punto de vista de la libertad individual en el artículo 27. En el contexto de todo ello se da un encarnizado debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado cuando se analiza el artículo 3 de la Constitución republicana. En el artículo 26, es decir, la vertiente asociativa de la libertad religiosa, se llega a la determinación de que las confesiones religiosas tuvieran a partir de ese momento la naturaleza jurídica de asociaciones sometidas a una ley especial, lo cual iba a traer unas consecuencias muy claras, es decir, la supresión de la financiación estatal de las mismas, sometiéndolas a tributación y prohibiéndoles también el ejercicio del comercio, llegando incluso en el caso de la Compañía de Jesús a la disolución de la misma. También dentro del contexto de la libertad religiosa se produce en el artículo 43 la posibilitación de la disolución del matrimonio que tendrá lugar luego con posterioridad a través de la ley del divorcio de 1932, lo cual ¿qué implica? Pues implica asumir por el Estado una competencia que se va a determinar ahora como competencia civil y que previamente, claro, era una competencia religiosa. Otra de las novedades es la puerta abierta, como vemos ahí, al nacimiento del derecho a la objeción de conciencia del artículo 37 de la Constitución republicana. Bien, lo cierto es que nunca llegó esto a ponerse en práctica porque habría requerido una ley de aplicación que nunca se llegó a efectuar. Y luego hay una omisión intencionada de la dimensión individual del derecho de propiedad. Sí que estaba recogido este derecho de propiedad a título individual en el artículo 42 del anteproyecto, pero en la redacción definitiva se suprime. Y esto tiene una significación que es ciertamente pues importante. Por ejemplo, significa la superación del concepto liberal de la propiedad privada y además viene anudado también de una regulación del concepto colectivo de propiedad y de la función social del mismo en el artículo 44 de la Constitución republicana, que introduce el instituto de la expropiación forzosa, una expropiación forzosa que podía llegar a aceptarse sin previa indemnización siempre que una ley así lo estableciera. Sobre los derechos políticos recogidos en el capítulo primero del título tercero, como garantías políticas, haremos la misma sistemática. ¿Qué derechos se mantuvieron de textos constitucionales anteriores? Pues el derecho de reunión y manifestación y el derecho de acceso a empleos y a cargos públicos. ¿Qué novedades nos traen en cuanto a los derechos políticos? Por vez primera, observamos la coexistencia de elementos tanto de democracia representativa como de democracia directa. ¿Y qué elementos de la democracia directa se introducen dentro de la Constitución republicana en el artículo 66? Pues se introduce el referéndum y se introduce también la iniciativa legislativa popular. En este caso, ¿cuál fue el problema? Pues el problema es que esto estaba condicionado al desarrollo en una ley posterior y también igualmente esta ley posterior nunca llegó a ser aprobada. Como novedad también se regularía el sufragio universal, tanto masculino como femenino, en sus vertientes activa y pasiva, y obviamente eso implica que las mujeres van a llegar a votar por vez primera, en este caso en las elecciones municipales de abril de 1933. Sobre el sufragio femenino, bueno, pues no vamos a entrar tampoco en todo el debate porque no tenemos tiempo para ello, porque esto es una visión muy panorámica, pero había obviamente detractores que pretendían impedir este sufragio, detractores incluso que pretendían diferir este sufragio femenino a una futura ley electoral, como sería el caso curiosamente de Victoria Kent, y luego la gran defensora, digamos, del sufragio femenino, que fue Clara Campoamor.
Otra de las peculiaridades como novedades de los derechos políticos sería el establecimiento de un catálogo de derechos y de deberes de los funcionarios públicos. Entre los derechos de los funcionarios públicos, muy importantes y que además han quedado asentados ya hacia el futuro. En primer lugar, la inamovilidad del funcionario público y en segundo lugar, la posibilidad de que los funcionarios públicos crearan asociaciones profesionales. Y desde el punto de vista de los deberes, podríamos hablar que por vez primera, aunque sea de modo embrionario, se empieza a contemplar la posibilidad de una responsabilidad de las administraciones públicas que pudiera ser exigido, en principio, a esa administración pública sin perjuicio luego de las posibilidades de repetir contra los empleados públicos. Bien, llegaríamos así a la última de las novedades desde el punto de vista de los derechos, que serían los derechos sociales, recogidos en el capítulo segundo del título tercero, es decir, familia, economía y cultura. ¿Cuáles fueron las novedades introducidas? Aquí podríamos decir que las novedades fueron todas, porque obviamente por vez primera se recogen estos derechos sociales, ¿no? Desde el punto de vista de la familia se recoge una igualdad de derechos, todavía en el artículo 43, tanto igualdad de derechos de ambos cónyuges como igualdad de derechos de los hijos, ya fueran estos hijos concebidos en matrimonio o extramatrimoniales. Se determinan también las obligaciones de los padres y de los derechos de los hijos. Y se promueve también pues el Instituto de la Investigación de la Paternidad. Se produce también la protección estatal a los enfermos, a los ancianos, madres, niños, es decir, individuos claramente que podríamos considerar como vulnerables bajo la terminología actual. Y luego se recoge también la disolución del matrimonio, de la que habíamos hablado anteriormente, posibilitando a través de la ley del divorcio del año 1932. El segundo de los capítulos de los derechos sociales es el relativo a la economía. En principio, en el artículo 44 se aborda la problemática del derecho de propiedad en su dimensión colectiva, posibilitando la nacionalización de los servicios públicos y explotaciones que afectasen al interés común. En el 46 se materializa la constitucionalización prácticamente de todos los avances sociales para los trabajadores, garantizándoles la protección pues, a través de la legislación social, asegurando la enfermedad, la vejez o muerte, el trabajo de las mujeres o jóvenes. Y luego el 47 de la Constitución afronta algo tan importante como fue la reforma agraria, que desembocó luego en posterioridad a la aprobación de la Ley de Bases para la Reforma Agraria del año 1932. Y llegaríamos así al último de los derechos, que sería el relativo a cultura. Los derechos relativos a la cultura, en el artículo 45, se sistematizaba la protección de la riqueza histórico-artística de la nación, incluyendo la realización de un inventario, y en los artículos 48 a 50 se trataba el tema de la educación y de la enseñanza. Respecto de la educación, el 48 establecía el monopolio de la enseñanza que debía de residir en el Estado y no en las familias, y se establecían una serie de pilares específicos para la enseñanza, que esta debía de ser, lógicamente, obligatoria, gratuita, laica, con libertad de cátedra y con la condición funcionarial del profesorado. Se abordaban también en los artículos 49 y 50 una separación de competencias Estado, regiones autónomas en el tema educativo, otorgándosele en el caso del Estado una reserva para la expedición de los títulos académicos y también la posibilidad de redactar una ley de bases para poder homogeneizar distintos aspectos, ¿no? Como podrían ser la edad escolar, como podrían ser la duración de los periodos de escolaridad, los planes pedagógicos, etcétera. Es llamativo también el otorgamiento a las regiones que tenían lengua propia de una competencia para que estas regiones pudieran vehicular toda la enseñanza a través de esa lengua propia, manteniendo de manera residual a la lengua castellana simplemente como una asignatura. Bien, dentro de los derechos no solamente debemos de analizar cuáles fueron los derechos tratados, sino cómo se trataron esos derechos. Y para ello es fundamental hablar de la figura de la suspensión. Estaría regulada en el artículo 42 de la Constitución republicana y este artículo posibilitaba suspender, mediante decreto del Gobierno, total o parcialmente, en todo o en parte del territorio nacional, ciertos derechos y ciertas garantías constitucionalmente reconocidos. El ejercicio de los derechos estaba sometido a una condición suspensiva, que era la declaración previa de alguno de los estados de excepción, de estados de alarma en este caso, o estado de guerra, es decir, los distintos estados que estaban determinados dentro de la ley de orden público. Dentro del ejercicio de los derechos y de la suspensión de este ejercicio, es muy importante tener una visión cronológica de cómo se fue desarrollando. Obviamente, si nos remitimos pues a los momentos previos, lógicamente, a la
Constitución Republicana del 31, los dos textos constitucionales anteriores, la Constitución de 1869 exigía suspender mediante ley estos derechos. Era una Constitución extremadamente garantista en ese sentido. La de 1876, digamos que no fijaba plazos para el refrendo en Cortes del decreto del Gobierno y, por lo tanto, era una Constitución menos garantista que esa de 1869. ¿Qué es lo que se hace, digamos, en el periodo de la Segunda República? Bueno, pues, en primer lugar, deberíamos de hablar de que la proclamación de la República el 14 de abril del 31 trae como causa la aprobación el 15 de abril del 31 de ese estatuto jurídico del gobierno provisional. Y ese estatuto jurídico establece en concreto en el punto sexto la posibilidad de la fiscalización gubernativa de ciertos derechos, dando cuenta de ello al Congreso. Sería luego con posterioridad con la Ley de Defensa de la República con la que se altera, digamos, todo el tema relativo a la posibilidad de la suspensión de los derechos. Esta Ley de Defensa de la República de 21 del 10 del año 1931 contempla una serie de actos de agresión a la República que permitía incidir sobre derechos fundamentales muy concretos, como podía ser la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de asociación. Lo curioso que tenía esta ley es que una vez que se finalizaba la vía administrativa por las multas que podían interponerse como consecuencia de esos actos de agresión a la República, no había acceso de ningún tipo a la vía judicial. Fue una ley extremadamente aplicada y digamos que lo verdaderamente interesante y lo más llamativo de todo esto es que, como decimos, la ley es previa a la aprobación de la Constitución Republicana, pero cuando se aprueba la Constitución Republicana, dentro de la disposición transitoria segunda de la misma, se mantiene la vigencia de la Ley de Defensa de la República en tanto subsistieran las Cortes Constituyentes. Esto, en palabras de Adolfo Posada, era como directamente elaborar una derogación tácita de todo el capítulo primero del título tercero de esa Constitución republicana. Bien, el sucesor, en este caso, de la Ley de Defensa de la República sería la Ley de Orden Público de 28 del 7 del 33, con una inspiración directa en la misma, pero aquí ya se distinguía entre los denominados actos que afectaban al orden público y los actos contrarios al orden público, y en cuanto a la afección a los derechos fundamentales, podríamos hablar de la mera limitación de los derechos fundamentales o ya de una verdadera suspensión de los derechos fundamentales. ¿Cuándo se daba una limitación de los derechos fundamentales? Bueno, pues sin necesidad de la declaración de ninguno de los de crisis, la autoridad civil podía limitar los derechos de los artículos 10 y siguientes, es decir, derechos de reunión y manifestación e inviolabilidad del domicilio, y ya si existía un estado de prevención, se permitía medidas limitativas frente a un catálogo de derechos. Frente a esto, limitación o mera limitación, avanzando ya con la declaración de los estados de alarma, con el estado de guerra, podíamos llegar a hablar de una suspensión efectiva de los derechos. Se podían adoptar medidas suspensivas frente a la libertad personal y seguridad, libertades de desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias de esa ley de orden público con la ley de defensa de la República? Bueno, pues fundamentalmente supone un avance respecto a esta. ¿Por qué? Pues porque la vía administrativa, es decir, las multas que eran impuestas como consecuencia de esos actos que eran contrarios al orden público, nos permitía la posibilidad luego de una impugnación jurisdiccional de la misma ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por la vía del recurso de amparo. Recordemos, la Ley de Defensa de la República no tenía bajo ningún concepto una vía judicial. Contenía, además, una regulación específica de los estados de crisis y luego es más garantista también porque el decreto de Consejo de Gobierno por el cual se aprobaban los distintos estados de crisis, en principio debía de ser refrendado por el Congreso y además se establecían toda una serie de límites temporales. Bien, visto aquí lo que es la figura de la suspensión, nos interesaría ahora avanzar a la tutela de los derechos fundamentales a través de la figura del recurso de amparo. Bien, no nos vamos a detener propiamente en los antecedentes, porque en principio, bueno, pues siempre ha existido un historicismo deformador que ha buscado antecedentes de esta figura del amparo en instituciones medievales, como podían ser el Justicia de Aragón. Pero bueno, si hablamos de antecedentes propiamente dichos, verdaderos antecedentes justificadores de esa introducción del recurso de amparo, tendríamos que atender más bien al estudio, al análisis de la figura del juicio de amparo mexicano, introducido por Rodolfo Reyes en los debates de la Constitución republicana, o tendríamos que atender, por ejemplo, a la influencia de la Constitución austriaca de 1920, o a ver este recurso de amparo como una reacción frente a las violaciones de derechos que se produjeron durante la dictadura de Primo de Rivera. Lo que nos interesa es propiamente la regulación de ese recurso y los distintos ámbitos del mismo. ¿Dónde estaba regulado? Pues a nivel constitucional lo encontraríamos, en primer lugar, el recurso de amparo
que lo encontraríamos regulado en el anteproyecto de la Constitución republicana. Este anteproyecto hablaba de juicio de amparo, es decir, se recogía dentro del mismo la influencia mexicana, y en el desarrollo ya al proyecto se le cambia el nombre por recurso de amparo, se dice que es por vulneración de garantías individuales, para quedar plasmado finalmente dentro de la Constitución republicana como recurso de amparo de garantías individuales cuando hubiera resultado ineficaz la reclamación entre otras autoridades, es decir, exigencia de agotamiento de otras vías previas. A nivel legal, desarrollaría todo esto la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales en el título cuarto de la misma. En principio, desde el punto de vista objetivo, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa, en primer lugar, cuáles fueron los derechos o el catálogo de derechos que podían ser objeto de defensa a través de la interposición del recurso de amparo. Y aquí también tenemos una evolución. La Constitución republicana hablaba de garantías individuales, con lo cual parecía imposibilitar la inclusión de derechos de carácter colectivo. Y luego ya, dentro de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, el anteproyecto hablaba propiamente de derechos individuales, el proyecto implicó la posibilidad de polemizar sobre si solo se podían proteger los derechos individuales clásicos y otros que entendían que se podían también igualmente proteger los derechos económicos y sociales, pero digamos que al final, donde se dejó muy claro qué derechos eran susceptibles de ser protegidos por parte de amparo, fue en la redacción definitiva de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, en concreto en el artículo 44 de la misma. Y se identificó sobre una serie de derechos concretos como numerus clausus, es decir, los derechos individuales que estaban contenidos en el capítulo primero del título tercero. Esto tiene una significación muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto nos deja unas ausencias de protección bajo la cobertura de ese recurso de amparo, como son, por ejemplo, se excluyen el principio de igualdad, se excluye la cuestión religiosa en su vertiente colectiva y se excluye la totalidad de los derechos políticos del capítulo primero del título tercero y la totalidad de los derechos sociales. Bien, esto nos lleva a una incoherencia entre el diseño de la Constitución republicana en materia de derechos y el sistema de garantía de los mismos a través de ese artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Cuáles eran las actuaciones susceptibles de impugnación? Se requería que existiera una actuación positiva de vulneración de un derecho, se requería un acto de autoridad gubernativa, judicial u de otro orden, y se requería la incidencia concreta sobre un sujeto determinado. La ley de orden público va a suponer, desde el punto de vista del objeto, tanto una restricción como una ampliación del mismo. ¿Por qué hablaríamos de una restricción? Pues evidentemente por las dificultades que se producen como consecuencia de esa ley de orden público para el ejercicio de los derechos fundamentales que eran tutelados mediante el amparo ordinario, precisamente con esos estados de excepción de los que hablábamos anteriormente. ¿Y por qué se produce una ampliación del objeto? Pues porque se introduce un recurso de amparo específico por la vía de la ley de orden público, en el cual se recurría frente a multas que hubieran sido impuestas por la autoridad gubernativa. Y en este caso, digamos que ni tan siquiera era necesario que se hubiera producido la vulneración de ningún tipo de derecho fundamental. Es decir, estábamos hablando prácticamente de una jurisdicción contencioso administrativa de carácter cualificado que era llevada a cabo por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales. En el ámbito subjetivo, desde el punto de vista activo, ¿quiénes podían, en principio, ejercitar ese recurso de amparo? Pues tendríamos que irnos, para ver la concreción de ello, al artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. En principio, estarían legitimados tanto las personas físicas que hubieran sido agraviadas, como igualmente tanto las personas físicas como las personas colectivas que no hubieran sido agraviadas. En este segundo caso, cuando no hubieran sido agraviadas, se exigía la aportación de una determinada fianza o caución. Desde el punto de vista de la legitimación pasiva, en principio se exigía que el acto de lesión procediera de una autoridad pública, ya fuera legislativa, ya fuera ejecutivo, ya fuera judicial, y en principio se exigía también que fuera un acto concreto que hubiera infringido de manera efectiva ese derecho, es decir, no valía única y exclusivamente algo de carácter potencial. No cabía tampoco la vulneración por actos de particulares, es decir, tenía que ser actos de una autoridad pública. Y desde el punto de vista procedimental es interesante que hablemos de lo que es la doble instancia teórica. ¿Por qué hablamos de una doble instancia teórica? Bien, el artículo 45.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales preveía la creación de unos tribunales de urgencia como primera instancia dentro del amparo. Sin embargo, en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales se preveía que en tanto no fueran
creados esos tribunales de urgencia, el Tribunal de Garantías Constitucionales actuaría como una instancia judicial única, exigiendo agotar la vía de recurso administrativo ante la autoridad competente. ¿Qué sucedió al final? Bueno, pues lo que sucedió es que el Tribunal de Garantías Constitucionales fue instancia única porque nunca se llegaron a constituir esos tribunales de urgencia. Por eso hablamos aquí de eso de la doble instancia teórica. ¿Y esto fue positivo o fue negativo? Hombre, a mi entender fue negativo. ¿Por qué? Porque si se hubieran constituido esos tribunales de urgencia, en principio se habría tenido una mayor garantía para los derechos de los ciudadanos, al tener una doble revisión, digamos, de sus recursos, y por otra parte, le habría otorgado una menor carga de trabajo al Tribunal de Garantías Constitucionales, con la consiguiente mejora o posibilitando la mejora de la calidad de la jurisprudencia de este tribunal al disponer, lógicamente, de más tiempo para la redacción de las sentencias. Bien, hemos visto, por lo tanto, una panorámica general de todas estas cuestiones y quisiera simplemente hacer unas consideraciones finales. A la vista de todo lo anteriormente redactado, ¿cuál fue el modelo de tribunal finalmente adoptado? Bueno, pues si lo hacemos por comparación propiamente o tomando el modelo europeo, austriaco, kelseniano de referencia, digamos que desde esta perspectiva, pues el órgano encargado de control en el caso del modelo europeo partiría de un control efectuado como un control de un órgano único y específico con monopolio en un proceso autónomo, es decir, un control concentrado frente a un control difuso. Aquí vamos a apreciar, en el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales, matices, es decir, no vamos a poder hablar de un modelo europeo propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque si bien en las cuestiones de competencia legislativa sí que se encajaría plenamente en el caso del modelo europeo, por ejemplo, en el recurso de inconstitucionalidad apreciamos claros matices de influencia norteamericana. Por ejemplo, el papel asignado a los tribunales ordinarios en el caso de la consulta de constitucionalidad recogida en el artículo 100 de la Constitución republicana. O, por ejemplo, la exigencia de pasar por un dictamen previo del Tribunal Supremo para poder acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales. Todo ello son claras influencias, entendemos, del modelo norteamericano. El segundo punto que es caracterizador de un modelo europeo, austriaco-kelseniano, es decir, la existencia de un proceso autónomo de control de constitucionalidad. Por lo tanto, en el modelo europeo, el análisis sobre la constitucionalidad de la norma no surge como un incidente de un procedimiento ordinario, sino como un proceso autónomo de constitucionalidad de la norma, un control abstracto frente a la idea de control concreto. Digamos que aquí tampoco se cumple propiamente dentro de la labor desarrollada por parte del tribunal. ¿Por qué? En el caso de las cuestiones de competencia legislativa, entendemos que sí encajarían dentro del modelo europeo, pero en el caso del recurso de inconstitucionalidad, no, hay matices importantes. Va a depender de quién interponga ese recurso. Si el recurso era interpuesto por el Ministerio Fiscal, sí que nos encajaría dentro del modelo europeo. ¿Por qué? Pues porque se impugnaría una ley o un precepto de la ley en un proceso, digamos, abstracto de constitucionalidad. Pero, sin embargo, en el caso de la impugnación por jueces o tribunales, se aproxima al modelo norteamericano porque estarían en el contexto de un determinado pleito, pleito civil o pleito criminal, y en este caso también, en el caso de que lo interpusiera el titular del derecho que resultare agraviado por la aplicación de la ley, también es en el contexto de un pleito civil o criminal, con lo cual también se aproxima, lógicamente, al modelo norteamericano, al modelo incidental en el contexto de ese pleito civil o criminal. Y desde el punto de vista de los efectos de las sentencias, pues diríamos que un modelo europeo puro exigiría siempre unos efectos erga omnes de la declaración de inconstitucionalidad. Como hemos visto, no vamos a volver a repetir todo lo relativo a los efectos de las sentencias, aquí había, dentro de las cuestiones legislativas, de competencia legislativa y dentro de los recursos de inconstitucionalidad, la posibilidad, en algunos casos, de que esos efectos no fueran erga omnes, con lo cual también hay influencias del modelo norteamericano. ¿Cuál es la conclusión, por lo tanto? Bueno, pues que hay una evolución desde el modelo que se proponía en la Constitución republicana, que era más próximo al austriaco kelseniano, al plasmado finalmente en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, que refleja propiamente un sistema mixto que introduce bastantes elementos del modelo norteamericano, hasta llegar a convertirlo en una fórmula que podríamos calificar como una fórmula de heterodoxia de ese modelo europeo. En segundo lugar, ¿era la composición del Tribunal de Garantías diseñada en la normativa la más adecuada para llevar a cabo su labor? Bien, el diseño que se efectúa en el artículo 122 de la Constitución republicana, veríamos que tan solo 2 de los miembros nombrados por los colegios de abogados y los 4 de las facultades de derecho respondían propiamente a un perfil técnico jurídico. El resto de miembros no tenían ese perfil técnico adecuado. El diseño se completa, como habíamos visto, en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías y podría haber introducido el requisito de la licenciatura en Derecho
derecho, por ejemplo, para los vocales selectivos, pero finalmente se declinó a hacerlo. Por lo tanto, en el diseño se va a dar protagonismo a la introducción de componentes de orden democrático o de orden representativo. Y esto, digamos que tuvo más repercusión en las labores de control de constitucionalidad propiamente que las labores de defensa de los derechos, con lo cual digamos que es discutible si esa composición era la más adecuada para poder llevar a cabo de su labor. En cuanto al planteamiento de los derechos fundamentales, deberíamos hablar de una cierta incoherencia entre el diseño que efectúa la Constitución republicana en materia de derechos y el sistema de garantía de los mismos que diseña la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Digamos que, desde el punto de vista del catálogo de derechos diseñados, tal y como habíamos explicado, parecía que se había llegado a superar la concepción liberal del binomio liberty and property para recoger no solamente los derechos individuales tradicionales, sino también derechos políticos y derechos sociales. El problema cuando surge es cuando tratamos de analizar cómo se protegen esos derechos. Digamos que a pesar de la amplitud del catálogo de derechos, el régimen de ejercicio del mismo se ve limitado por las limitaciones o por las verdaderas suspensiones del ejercicio de los mismos, tanto por vía legal, es decir, la Ley de Defensa de la República y posteriormente la Ley de Orden Público, como por vía gubernativa, los decretos que declaraban los distintos estados de excepción. Hay un dato demoledor, y es que estadísticamente las garantías constitucionales estuvieron suspendidas durante un promedio de 168 días por año en los 5 años y 3 meses que transcurrieron hasta el comienzo de la Guerra Civil. Con lo cual, obviamente, podemos decir que si a esto le sumamos que el diseño del recurso de amparo en el artículo 44 de la Ley de Orden Público preveía única y exclusivamente la protección frente a la vulneración de las garantías individuales estrictamente civiles, excluyendo la protección tanto a los derechos políticos como a los derechos sociales, nos lleva a poder afirmar sin ningún lugar a dudas que el supuesto cambio de paradigma que sí se producía en el catálogo de derechos recogido en la Constitución republicana no se llegó a dar en lo relativo a la garantía de los mismos o a la protección de los mismos. Es decir, en el fondo podríamos afirmar que seguíamos con el viejo modelo liberal. Y ya para concluir, es decir, como última consideración que deseaba efectuar, es que en todo caso, aquí hemos efectuado un estudio del primer bienio de la Segunda República, es decir, hemos efectuado un estudio del modelo teórico, de lo que fue el diseño del tribunal. Pero en cualquier caso, para obtener unas conclusiones verdaderamente concluyentes sobre todas estas cuestiones que hemos abordado, sería indispensable el analizar lo que fue el segundo bienio republicano, es decir, la puesta en marcha, la puesta en práctica de ese tribunal y un análisis muy detallado de lo que sería la jurisprudencia del mismo. Y bueno, por mi parte, pues nada más, agradecerles la atención prestada y de esta manera pues finalizo mi intervención y vuelvo bueno, pues a agradecerle al profesor Ignacio Sarasola el que me haya invitado a este foro. Muchísimas gracias.